Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Amazonía Propone, Voces e Historias de la Selva. En este nuevo episodio conversaremos sobre cómo se organizan los pueblos indígenas. Trataremos de entender el funcionamiento de sus estructuras organizativas, por qué existen, por qué son importantes, cuáles son las luchas que las convocan y a qué necesidades quieren responder. Conversamos con Max Oft, oficial de política de BIDS, Asociación de Jefes de Aldeas Indígenas de Surinam, y con Alberto Ainaguano, presidente de Acuarunari, Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador. Bueno, yo soy Max Oft, soy del pueblo Caliña y estoy trabajando en la oficina, o no solamente en la oficina, sino por BIDS en general. Soy el oficial de políticas en BIDS, que es un cargo sobre las políticas de BIDS y de los pueblos indígenas de Surinam en términos de nuestros derechos especialmente, y especialmente también en cuestiones internas de las comunidades, pero también en relación hacia el gobierno para tener mayor influencia por parte de los pueblos indígenas en las políticas del gobierno. Actualmente soy presidente de la Confederación de Pueblos de la Nación de Quichua del Ecuador, Ecuarunari, y también vengo formando desde abajo, desde la comunidad, sirviendo a la comunidad, también formando grupos de música, de danza, participando en diferentes actividades culturales que enmarcan dentro de la comunidad, ¿no? Y por lo tanto, mediante ese llegué a ser, en este caso, el presidente, la máxima autoridad de mi comunidad por 2 periodos. Es la comunidad más grande del pueblo chibuleo, ¿no? También enfoqué ver las necesidades que tienen las comunidades, no solamente tomar el liderazgo político organizativo dentro de la organización comunitaria, o tal vez querer hacer una plataforma, sino también ver la realidad desde mi profesión, no desde lo que estudié. Max y Alberto hablan con nosotros para explicarnos a qué se dedican sus organizaciones y cómo a través de los años se han fortalecido y han ganado mayor relevancia en sus respectivos países, en parte gracias a sus luchas y por la representación de cientos y miles de indígenas del Ecuador y Surinam, que cobijados bajo sus acciones de incidencia y trabajo en otras organizaciones de nivel local e internacional, han logrado sentar precedentes y convertirse en referentes para otras organizaciones indígenas locales. Bueno, BIDS son las siglas de la abreviación en holandés, porque en Surinam se habla holandés como idioma oficial, que significa la asociación de los caciques o líderes de las comunidades indígenas en Surinam. Es porque así hemos organizado desde 1992, después de la guerra, lo que llamamos la guerra del interior. Muchas comunidades fueron abandonadas por causa de la guerra, y los líderes indígenas tradicionales, los caciques, las comunidades apuntan como sus líderes de forma tradicional, y esto es muy importante, no de forma, digamos, occidental en una asociación o una fundación o un consejo que se elige, pero su propia forma, por ejemplo, por parte de ser el hijo del anterior jefe, por ejemplo, ¿no? Pero también se apunta a los jefes de las comunidades por ¿cómo se llama? El chamán, quien sabe quién es un líder para su comunidad. O también por los ancianos, los mayores de las comunidades, que forman un grupo para discutir quién será el mejor líder para la comunidad. De estas formas tradicionales, los líderes, los caciques, son apuntados en las comunidades. Ecuarunari es, bueno,
Las luchas indígenas campesinas surgidas en el año 1964 por la demanda de los derechos reconocidos en la primera ley de reforma agraria. Bueno, pues ya posteriormente, en 1972, en la comunidad de Tepeyac, Cantón Colta, ¿no? El mes de junio, el 4 de junio de 1972, nace la organización Ecuarunari, Ecuador Runacunapaj Richarimui. La traducción hace el despertar de los indios ecuatorianos, ¿no? Entonces, eso es Ecuarunari, es la primera organización indígena, en este caso de la Sierra Andina, o en este caso abarcada en la ciudad Quichua. Estas dos experiencias nos dejan ver que a pesar de encontrarse en países distintos y a cientos de kilómetros de distancia, ambas organizaciones indígenas comparten algunas visiones, necesidades y luchas similares, la demanda de los derechos indígenas. Sin embargo, debemos tener en cuenta los contextos que las diferencian. Por ejemplo, en Ecuador los derechos de los pueblos indígenas están plenamente reconocidos por la Constitución, en Surinam no. Para también demandar el respeto para nuestros derechos como pueblos indígenas, derechos colectivos, ¿no? Por ejemplo, el derecho de autodeterminación, el derecho de tener nuestros propios sistemas de gobernanza, porque como pueblos indígenas no queremos ser solamente ciudadanos, individuos, sino tenemos nuestras propias identidades, nuestros propios sistemas de tomar decisiones, y todo eso queremos mantener y necesitamos las autoridades y todo el sistema de gobernanza, ¿no? Por eso se estableció la WIDS. Que empieza en esa trayectoria, ¿no? Entonces, para reivindicar los derechos como acceso a la tierra, a la educación. Ustedes saben que prácticamente nuestros padres, nuestros abuelos nunca tuvieron siquiera tal vez un día o 2 días de educación y mucha restricción, ¿no? Prácticamente. Y nuestros papás, nuestros abuelos han sido analfabetos. Gracias a esa lucha, en esas décadas era el acceso, ¿no? A la tierra y a la educación. Prácticamente en ese año, o sea, por eso nosotros el pasado mes de junio del 2022 cumplimos 50 años de existencia, de lucha, de reivindicar nuestros derechos, de lucha del proceso del movimiento indígena. Para ponernos en contexto y entender correctamente la razón de ser de sus organizaciones, Alberto y Max nos dejan conocer cómo se han conformado sus respectivas organizaciones y cuáles son los mayores retos a los que se enfrentan. Los casos de Alberto y de Max son apenas un ejemplo de la realidad que abarca a los pueblos indígenas, pero entender estos casos particulares nos permite ponernos en un punto de partida. Según los datos de UNICEF, actualmente existen en Latinoamérica 522 pueblos indígenas que ocupan grandes extensiones geográficas del continente. El Chaco ampliado, la Amazonía, la Orinoquía, los Andes, la llanura costera del Pacífico, el Caribe continental, la Baja Centroamérica y la Mesoamérica. Estamos constituidos por los pueblos originarios y reconocidos, ¿no? La Confederación, en este caso, de Pueblos Nacional Quichua del Ecuador. El 100% estamos en la Sierra Andina, y tenemos uno en la provincia en este caso, en la Amazonía ecuatoriana, y las 2 organizaciones que tenemos en la costa. Entonces, esa es la estructura de la Ecuarunari, y también seguimos que generaciones que vengan, dirigentes que vengan, vayan fortaleciendo nuestra organización. La WIDS es una representación de todos los pueblos indígenas en Surinam. Tenemos los Trío, Guayana, Acurio, Caliña, Locono, Waiwai. Estos son, digamos, los más numerosos en Surinam, pero también tenemos diferentes pueblos, especialmente en la región amazónica, que muchas veces atravesan la frontera con Brasil y Guayana Francesa. Entonces, tenemos más pueblos indígenas en Surinam que los que mencioné. Max también nos explica que en Surinam, cuando se habla de organizaciones indígenas, también se habla de las comunidades en sí mismas, ya que tienen su propio sistema organizativo.
Es decir, las comunidades funcionan como organizaciones para responder a los retos y necesidades de sus comunidades en términos organizativos, políticos y sociales. Representan sus intereses ante instancias locales, regionales y ante el gobierno. Cuando estamos hablando sobre organizaciones indígenas, para nosotros también es una comunidad, porque tiene su organización indígena, ¿no? Es la organización indígena tradicional, tiene su sistema de gobernanza, tiene sus empleadores, entre comillas, cada uno conoce su responsabilidad dentro de la comunidad. También tiene agrupaciones o se puede llamar organizaciones de mujeres, de jóvenes. Entonces la comunidad es una estructura organizativa y cuando hablamos sobre organizaciones indígenas también incluimos el sistema tradicional de organizarnos. Para Alberto y para Max, aún hay un largo camino por recorrer en la lucha y reivindicación de sus derechos como pueblos indígenas. Todavía hay una gran lista de retos por resolver. Por el lado de Ecuador, en específico para el pueblo quichua, es poder continuar resguardando su cultura originaria y evitar la extinción de sus saberes. Por el lado de Surinam, la necesidad primaria es alcanzar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas dentro de la legislación del país. El reto fundamental es, primero, ir valorando nuestros pueblos originarios, en este caso la nacionalidad quichua, también que nuestras costumbres, en este caso nuestras fiestas, nuestras ceremonias ancestrales vayan vigentes, ¿no? Vendrán generaciones en generaciones, valorar y también ir fortaleciendo el idioma quichua. Trabajamos especialmente por la cuestión de derechos territoriales y derechos colectivos en general, también el reconocimiento de nosotros como pueblos, porque en este momento la legislación en Surinam no se reconoce, ni existen pueblos indígenas en Surinam, ¿no? La Constitución solamente habla sobre los ciudadanos y nada más. Entonces no existimos legalmente, no somos personas jurídicas, los líderes no son reconocidos como líderes de su comunidad, entonces tampoco como representantes. No pueden hablar formalmente en nombre de su comunidad, aunque en la práctica sí es así, ¿no? Sí se reconoce, entre comillas, y sí se saben, por ejemplo, incluso el gobierno mismo, cuando van a una comunidad, hay que tomar contacto con el jefe primero y pedir la visita de un oficial del gobierno a su comunidad. Pero en la práctica no es así. Otro de los retos que sufren las organizaciones indígenas de la Amazonía ecuatoriana y de Surinam es garantizar su futuro. Quienes deberían ser los llamados a liderar y continuar el legado de sus luchas son los y las jóvenes, pero cada vez más es más frecuente que buscando un mejor futuro y educación de calidad se vean obligados a abandonar sus territorios. Los invitamos a escuchar el episodio de Liderazgos Juveniles para conocer más sobre cuál es el trabajo que vienen realizando los jóvenes indígenas y los retos a los que se enfrentan. Estos nuevos jóvenes profesionales que se están formando, que hemos dicho, hacer un punto de reflexión, de que salen muchos jóvenes a estudiar en las grandes ciudades o fuera del país, y ellos se quedan prácticamente ya por el trabajo, por algún vínculo laboral, se quedan en las grandes ciudades, y nuestras comunidades se quedan prácticamente sin apoyo para un desarrollo, tal vez se quedan en el olvido. ¿Qué hemos dicho? Nuestros profesionales, ustedes se prepararon en las universidades, acá en el Ecuador, en otras provincias, en otros países, pero tengamos esa convicción de regresar a nuestras comunidades a ayudar. Muchas comunidades todavía no tienen una escuela que funciona a nivel óptima. Muchas comunidades, casi todos, pero todavía no todos, tienen educación primaria. Y primaria es hasta la edad de 12 años, ¿no? Y después las niñas tienen que salir a la ciudad para cualquier otra educación. Y eso es para casi todas las comunidades indígenas en todo el país.
Y lo que vemos es que los niños tienen que ir a la ciudad y no regresan a su comunidad, porque una vez que tengan una educación, necesitan también un trabajo. Primero, estamos perdiendo la cultura porque los niños están creciendo en un ambiente muy diferente y no tienen el contacto social y comunitario. Organizaciones como Ecuarunari y BITS buscan establecer y fortalecer sus lazos con otras organizaciones, no solo indígenas, también con organizaciones privadas, internacionales y gobiernos locales para intercambiar experiencias, ampliar oportunidades de cooperación y construir propuestas para la búsqueda de soluciones a los problemas más urgentes en sus territorios. Bueno, ya tenemos bastante contactos con organizaciones indígenas en otros países. Entre otros, las organizaciones que forman parte de la COICA. COICA es la coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica. La COICA es un vehículo bastante importante para también tratar de influenciar políticas regionales e internacionales sobre cuestiones que nos afecten, ¿no? Cambio climático, biodiversidad y cuestiones así. La BITS es un factor, digamos, bastante importante para el fortalecimiento del relacionamiento entre las comunidades y el gobierno. Y también por ejemplo, cuando una ONG ambiental quiere hacer algo, o una universidad, o también organizaciones privadas, por ejemplo, una compañía que quiere trabajar en una comunidad. Muchas veces la oficina es acercada por estas personas para hablar de cómo pueden hacer. Como BITS hemos desarrollado una guía entre el relacionamiento entre los pueblos indígenas y el gobierno, que se llamamos una estrategia de, ¿cómo se dice eso? Engagement, de cooperar, ¿no? Una estrategia de cooperar entre los pueblos indígenas y el gobierno. Y nuestra agenda política es, en este caso, trabajar por un Estado que reconozca que aquí existimos varias nacionalidades y varios pueblos, que los 21 derechos colectivos, gracias a la lucha tenemos ahí en la Constitución, vayamos aplicando. Eso pedimos al Estado ecuatoriano para poder fortalecer, en este caso, las organizaciones indígenas, o en este caso con los gobiernos locales. Necesitamos un proyecto que trabaje, ¿no?, con las verdaderas necesidades. No tal vez también desde el gobierno nacional quieren dividir, dar, por ejemplo, a una asociación de 20 personas que viven obviamente en un sector rural, en un sector indígena, de bueno, estoy dando un proyecto. Acá queremos trabajar es con las verdaderas necesidades, como manifesté. El tema de la salud, el tema de la educación. Si la salud, la parte fundamental de la salud es primerita, es el agua potable. Agradecemos a Alberto y a Max por participar en este podcast. Ambos son líderes interesados y preocupados no solo por buscar mejores oportunidades para sus comunidades indígenas, sino también por aportar a la construcción y desarrollo de sus países. La comprensión de sus problemas y necesidades les permiten también aportar desde el conocimiento y la experiencia en proponer soluciones con gran impacto dentro de sus comunidades de base. Sin embargo, los invitamos a que esta conversación no termine aquí. Las voces, propuestas e ideas que nacen en la Amazonía continuarán teniendo un lugar en las comunidades, resguardos, territorios, malocas, chacras y espacios de participación. Continuemos dándole un espacio a sus voces. Es necesario para un mundo más sostenible e inclusivo.